¿Es verdad que sin conocer lo amargo, lo dulce no es tan dulce? Esta es la historia de un multimillonario cuya vida perfecta se destruye en un segundo tras un terrible accidente, obligándolo a elegir entre la crueldad de su realidad o la perfección de una mentira. La película comienza con David despertando mientras se escucha la voz de su amiga Julie en el despertador diciendo abre los ojos. Al salir a la calle, nota con extrañeza que la ciudad está desierta. Incluso Times Square, el lugar más transitado del mundo, se encuentra completamente vacío. Desesperado, se baja del auto y comienza a correr, hasta que de repente se despierta de verdad. Lo que acabamos de ver era solo un sueño. David apaga la alarma de la misma forma que en su sueño, pero esta vez Julie está físicamente a su lado porque pasó la noche con él. Más tarde, David sale en su auto a buscar a su amigo Brian. Durante el trayecto, Brian le dice que algún día sabrá lo que realmente es el amor, una mezcla de dulce y amargo, añadiendo que él conoce el lado amargo y eso le permite apreciar lo dulce. Luego hablan sobre Julie. Para David, ella es solo una amiga con derechos, mientras que para Brian es la mujer de sus sueños. En medio de la charla, un descuido casi hace que choquen contra un camión. Finalmente, David llega a su empresa para mantener una reunión con la junta directiva. Sin embargo, todo lo que acabamos de ver es en realidad el relato que David le está haciendo a un psicólogo. En el presente, David se encuentra en prisión acusado de asesinato y ocultando su rostro tras una máscara. Durante la sesión, le cuenta al psicólogo que su padre fue un aventurero que creó un imperio, pero que jamás pudo aceptar que su propio hijo le temiera a las alturas. Más tarde, sus padres mueren atropellados por un adolescente borracho, dejando a David como heredero de todo a una edad muy temprana. El control quedó dividido, el 51% de las acciones de la empresa fue para David y el 49% restante para la junta directiva, un grupo de 7 personas que su padre designó específicamente para controlarlo. David recuerda luego la noche de su cumpleaños. En esa fiesta, su amigo Brian llega acompañado por una mujer llamada Sofía, de quien David se siente atraído apenas la ve, mientras Julie lo observa todo desde la distancia. En ese momento aparece Tommy, el mejor amigo de su padre, un hombre borracho que le advierte que la junta directiva está tramando algo en su contra para quedarse con el control total de la empresa. Más tarde se le aparece Julie desnuda, a pesar de que no había sido invitada a la fiesta. David la rechaza de inmediato, lo que provoca que ella le haga una escena de celos a causa de Sofía. Durante la conversación, Julie menciona, despechada, que hicieron el amor 4 veces en una sola noche. Para evadirla, David se oculta de Julie y le pide ayuda a Sofía, advirtiéndole que lo están siguiendo. Al divisarla, Sofía describe a Julie de una forma muy peculiar. Vestido rojo, zapatos a rayas, parece que llora. Es la chica más infeliz que jamás haya sostenido un martini. Para ponerse a salvo, ambos se esconden en otro departamento que también le pertenece a David. Allí se encuentran varias pinturas originales de su madre, destacando un cuadro de Monet, famoso por retratar cielos en tonos pastel, el cual hace referencia directa al título de la película Cielo Vainilla. Mientras tanto, de vuelta en la fiesta, Brian se queda hablando con Julie. Brian, notablemente borracho, se muestra molesto porque David le robó a Sofía, quien originalmente era su cita. Antes de marcharse y dejarlos solos, Brian confronta a David y le advierte que él nunca conocerá el exquisito dolor del hombre que regresa a su casa solo, recordándole una vez más que sin lo amargo lo dulce no es tan dulce. Mientras esto ocurre, Julie es vista bailando con un mozo en la fiesta. David lleva a Sofía a su casa y descubrimos que ella es bailarina. Él se muestra muy impresionado por su forma de ser tan espontánea, y durante la velada se dibujan mutuamente como caricaturas, aunque David decide retratar a Sofía como una mujer hermosa. Pasan toda la noche hablando y en un momento ven una entrevista televisiva sobre un perro llamado Benny, al cual lograron descongelar con éxito y sobrevivió. Finalmente se besan y ya entrada la mañana David se marcha del lugar. Sin embargo, cuando sale de la casa de Sofía y se dispone a subir a su auto, Julie aparece de imprevisto y le insiste para que se vaya con ella. Aunque David se niega al principio, lo piensa mejor y termina subiendo al vehículo. Mientras conduce, Julie le pregunta qué es la felicidad, le recrimina haberle dicho a Brian que ella era solo una amiga con derechos y le confiesa que lo ama. Visiblemente alterada, empieza a acelerar el auto. David le pide desesperado que baje la velocidad, pero Julie continúa acelerando entre lágrimas.
Finalmente le pregunta si cree en Dios y dirige el auto directo hacia un puente. En un intento desesperado por evitar una locura, David le grita que la ama, pero ella no se detiene. Saltan el puente y chocan de lleno contra un muro. A causa del terrible accidente, Julie muere en el acto, mientras que David logra sobrevivir. Acto seguido vemos a David encontrándose con Sofía en un parque. Allí le cuenta que tuvo una pesadilla en la que Julie lo convencía de subir a su auto para luego suicidarse con él adentro. En ese preciso momento David se da cuenta de que esa conversación en el parque es solo un sueño. Le menciona al psicólogo que tiene otros sueños recurrentes, pero admite que no logra recordar con claridad de qué se tratan. Lo que en realidad pasó es que David estuvo 3 semanas y media en coma antes de despertar, descubriendo que su rostro y su brazo habían quedado completamente destrozados. Para empeorar las cosas, la junta directiva planeaba declararlo demente con el fin de arrebatarle el control de la compañía. Sumido en la depresión, se negaba a encontrarse con Sofía, aunque la observaba a la distancia en la calle. Finalmente, los médicos le informaron que no podían reconstruir su rostro y solo le entregaron una máscara para cubrir sus cicatrices, dejando su vida convertida en un absoluto desastre. A pesar de todo, David decide que va a sobreponerse y se pone las pilas con la empresa. Es entonces cuando se le parece a Sofía e intenta comportarse como el mismo de antes. Decide invitarla a salir y ella, con lágrimas en los ojos, acepta la propuesta. Se encuentran en un boliche con David usando su máscara. Para su sorpresa, Sofía le pidió a Brian que la acompañara, ya que parece querer evitar a David a toda costa. En medio de la tensión, David se quita la máscara y comienza a emborracharse, haciendo que Sofía se sienta cada vez más incómoda. David intenta hablar con ella, pero ante su evidente incomodidad se pone pesado e insiste de forma obsesiva en que le diga qué es lo que le molesta. Finalmente Sofía rompe a llorar y le responde que se lo dirá en otra vida cuando ambos sean gatos. Al salir del boliche, Sofía manifiesta que quiere irse sola. Brian se ofrece a acompañarla, pero ella lo rechaza y se marcha por su cuenta. Cuando Brian también se dispone a irse, David lo confronta y le recrimina haberle dicho a Julie el día del accidente que ella era solo su amiga con derechos. Brian niega rotundamente haber dicho eso y se marcha indignado. Desesperado, David corre por las calles y empieza a imaginar que Brian y Sofía se encontraron escondidas y se besaron apenas se alejaron de él. Abrumado por el alcohol y los celos, David cae finalmente desmayado en el piso. A la mañana siguiente, Sofía lo encuentra y lo levanta de la calle, y finalmente se van juntos. Durante sus sesiones, el psicólogo le señala que en sueños solía repetir constantemente el nombre Ellie, pero David asegura no recordarlo. Además, el psicólogo le menciona un dato desconcertante. Según los informes, los médicos lograron arreglarle la cara con éxito, por lo que no habría ninguna razón médica para que continúe usando esa máscara. David relata que un día el médico lo llamó milagrosamente para decirle que sí podían arreglarle la cara, por lo que decidieron operarlo. En esa escena aparece una persona misteriosa que lo observa a la distancia sin que sepamos de quién se trata. Cuando llega el día de revelar el resultado de la operación, Sofía le quita la máscara y descubrimos que su rostro quedó perfecto. A partir de ahí, David y Sofía la pasan genial juntos y viven una etapa de mucha felicidad. De hecho, en una escena de intimidad vemos que Sofía tiene un lunar característico en el pecho. David también aprovecha para reconciliarse con su amigo Brian. Toda su vida parece ser ahora perfecta y feliz, pero la intriga se mantiene. Nuevamente vemos a esa persona misteriosa aparecer en escena simplemente observándolo de cerca. Una noche David va al baño y al encender la luz se ve nuevamente con la cara deformada, lo que lo hace gritar de terror. Sin embargo, todo fue una pesadilla. Al despertar de verdad, va al baño repitiendo exactamente los mismos pasos de su sueño, enciende la luz y comprueba que todo está perfecto. Pero al regresar a la cama descubre con horror que la mujer que está a su lado ya no es Sofía, sino Julie. David se asusta por completo y no entiende qué está pasando. Empieza a sospechar que, de alguna forma, Julie sobrevivió al accidente automovilístico, les hizo creer a todos que había muerto y ahora secuestró a Sofía para intentar reemplazarla con la ayuda de la junta directiva. Desesperado, David la ata a la cama y llama a la policía, lo que hace que termine preso sin entender muy bien qué está pasando. Quien lo ayuda a salir de prisión es Tommy, el amigo de su padre. Sin embargo, Tommy le muestra las fotos de Sofía a la que supuestamente David golpeó, pero la mujer que aparece en las imágenes es Julie. David empieza a sospechar de inmediato cuando Tommy le confiesa que la junta directiva fue la que lo ayudó a liberarlo. Al salir de prisión se encuentra con su amigo Brian, quien también le recrimina duramente por haber golpeado a Sofía. A estas alturas, la confusión de David es total y sospecha que todos se han confabulado con la junta directiva para ponerse en su contra.
En la siguiente escena vemos a David tomando una cerveza cuando el hombre misterioso, que siempre parece estar observando, se le acerca para preguntarle si tiene problemas. Le asegura que lo puede ayudar y que todo tiene una explicación lógica, pero David se niega a escucharlo. El hombre le pide que se calme y que vuelva a tomar el control de su vida. Además, le revela que todas las personas a su alrededor en el restaurante están allí exclusivamente por él. Incrédulo y abrumado, David dice que ojalá todos se callaran. Acto seguido, el lugar queda en absoluto silencio y todos los presentes se giran para mirarlo fijamente. Asustado por la situación, David huye del lugar mientras el misterioso hombre le advierte que ellos firmaron un contrato. Mientras le cuenta esto al psicólogo, este lo interrumpe para preguntarle si realmente firmó un contrato. Es en este instante cuando David hace memoria y recuerda que efectivamente firmó un documento en el pasado, aunque todavía no logra descifrar de qué se trata. Continuando con el relato de David, este se mete en el departamento de Sofía. Aunque allí encuentra todas las pertenencias de ella, nota que algo muy extraño está pasando. En los portarretratos, el rostro de Sofía fue reemplazado por el de Julie. En ese momento aparece Julie vestida con la ropa de Sofía y lo golpea, creyendo que se trataba de un ladrón. Al darse cuenta de quién es, se disculpa con David y le asegura que volverán a estar juntos. Julie se dirige a la otra habitación y de repente se oye la voz de la verdadera Sofía. De alguna forma inexplicable, ha vuelto a ser ella misma. David y Sofía comienzan a tener relaciones, pero en medio de la intimidad, Sofía se transforma una vez más en Julie. Totalmente desquiciado y confundido, David empieza a asfixiarla con la almohada. Sin embargo, cuando ella deja de moverse, descubre horrorizado que la mujer que acaba de matar tiene el lunar en el pecho que caracterizaba a la verdadera Sofía. David huye del lugar sin entender qué está pasando y mientras baja las escaleras se ve reflejado en un espejo con el rostro deformado otra vez. Así es como termina en prisión acusado del homicidio de Sofía y por esa razón usa la máscara. De algún modo sus acciones regresaron al estado en el que quedaron tras el accidente. El psicólogo le advierte que planea declarar que sufrió un trastorno mental temporal, pero reconoce que no le van a creer en el juicio y se retira de la celda. En ese instante, David ve en el televisor del guardia un comercial sobre una empresa llamada Extensión de Vida. El anuncio explica que congelan y descongelan personas, tal como hicieron con Benny, el perro de la entrevista. Al ver esto, David recupera un fragmento de su memoria y empieza a llamar al psicólogo a los gritos. Poco después, David, el psicólogo, y una custodia policial se dirigen con una orden judicial al edificio de la compañía Life Extension, cuyas siglas en inglés son LI, revelando el misterioso nombre que David repetía mientras dormía. Allí le explican formalmente el procedimiento. Al momento de morir, criogenizan el cuerpo de los clientes para que en el futuro, cuando exista una cura para su enfermedad o la causa de su fallecimiento, puedan ser reanimados. Mientras tanto, el cuerpo permanece en un estado de hibernación suspendida. Durante la explicación, hay una opción del servicio llamada sueño lúcido, que llama la atención de David. Le aclaran que, mientras el cuerpo permanece criogenizado, la mente se mantiene activa en un estado de sueño lúcido, permitiéndole al cliente vivir la vida que siempre quiso sin recordar que ha muerto. Además, le advierten que en caso de ocurrir algún problema en la simulación, recibirá la visita de un asistente técnico. En ese momento se proyecta la imagen del hombre misterioso que lo estuvo acechando en diferentes oportunidades. Ahí es cuando David finalmente lo comprende todo. Él firmó un contrato con esta empresa y actualmente se encuentra atrapado dentro de su propio sueño lúcido. Desesperado, se quita la máscara y sale corriendo por el edificio mientras grita llamando al asistente técnico. El hombre misterioso aparece de inmediato ante él y se presenta formalmente con el nombre de Edmund. Edmund le confirma que efectivamente David está muerto en la vida real. Su sueño lúcido comenzó exactamente la mañana en que se quedó dormido en la vereda tras salir del boliche. En la realidad, Sofía nunca fue a buscarlo. Todo lo que experimentó después fue reemplazado por una simulación creada por su propia mente, donde los cielos pintados al estilo Monet eran la pista que confirmaba la irrealidad de su entorno. Edmund también le revela que David moldeó sus recuerdos idealizados a partir de la cultura pop. Los momentos románticos con Sofía los sacó de la tapa de un disco de Bob Dylan e incluso el psicólogo fue una creación de su subconsciente basada en un personaje de una película que alguna vez vio, el cual representaba para él la figura paterna que tanto le hacía falta. Edmund le revela que tras aquella fatídica noche en el boliche, David nunca volvió a ver a Sofía en la vida real. Pasó meses sumido en una profunda depresión, completamente solo y recluido en su casa,
hasta que descubrió en internet a la empresa Life Extension. Tras firmar el contrato, tomó pastillas para acabar con su vida, terminando criogenizado y atrapado en un sueño constante que con el tiempo se transformó en una pesadilla. Mientras tanto, en el mundo real, su amigo Brian organizó un funeral de 3 días en su antiguo departamento, al cual asistió Sofía, quien nunca logró recuperarse de la pérdida. En el presente real ya han pasado 150 años. Todas las personas que David conoció han muerto, y el mundo es completamente diferente. Mientras hablan, llegan a la azotea del edificio, el escenario ideal para que David tome la decisión final entre despertar o continuar dentro de la simulación. En ese momento aparece el psicólogo e insiste en que todo es real. Luego aparece Brian y finalmente Sofía. El rostro de David vuelve a lucir perfecto, se besa con Sofía y se disculpa con ella por haber subido al auto de Julie aquella mañana. Antes de despedirse, le dice que se encontrarán en otra vida cuando ambos sean gatos. Acto seguido, David salta al vacío desde el edificio para finalmente despertar en el mundo real. La película termina mostrando cómo se abre un ojo en primer plano mientras se escucha una última voz que le dice «Abre los ojos, David». Red dress, strappy shoes. And she seems to be crying, less happy. I think she's the saddest girl to ever hold a martini.